Que una serie de compañeros han estado en Tassili. Desde el año 78, donde Blasque Brancas, una expedición española, viajó allí para hacer un libro llamado Los dioses del Tassili, uno de nuestros incunables, no se había vuelto. No habían vuelto españoles a fotografiar todo aquello, a sentir aquello, a ver cómo está. Miles de pinturas que nos hablan, quizá de dioses demasiado extraños, quizá de seres con otra tecnología que llegaron allí, en un punto del tiempo y el espacio, y desde luego dejaron una marca imborrable a aquella gente. Hay un hombre cuyo apellido os va a sonar, se llama Iván Benítez. Es el hijo de Juan José Benítez. Está haciendo una labor magnífica. Él hace las fotografías de esa serie, Planeta Encantado, que seguís en la 1, y de esos libros que hoy sorteamos entre todos los amigos que nos estéis escribiendo. Y encima Iván Benítez, en un nuevo puesto periodístico, está dando cancha al tema OVNI, está apostando por él, y nosotros directamente lo hemos fichado. Otro corresponsal en la zona de Castilla-La Mancha, ni más ni menos que don Iván Benítez. Iván Benítez, buenas noches, amigo. Sí, buenas noches, Iker, ¿cómo estás? Pues perfectamente, y encantado de tenerte con nosotros, que debutes aquí en nuestra pequeña, digamos, tertulia de misterio, pequeño encuentro con lo desconocido que tenemos cada madrugada del domingo y del viernes en la SER. Y espero que no sea la última vez, porque sé que estás dando mucha caña, como tenía que ser, sacando documentos e historias en el pueblo de Albacete, ¿no? Este es tu periódico. Sí, esto no ha hecho más que empezar. Nada, llevamos poco tiempo en Albacete, pero espero, sacar muchas cosas, ir poco a poco, y bueno, pues tenemos una ventaja. La base militar de Los Llanos la tenemos muy próxima y ahí se cuece muchas habas. Iván, tú, codo con codo con Juanjo, te has embarcado en la historia de Planeta Encantado. El propio Juanjo nos ha contado muchos de los secretos a los que, bueno, es poner la lupa, ¿no? Intentar que la gente comprenda algunas cosas. Pero a mí como fotógrafo, como gran fotógrafo que eres y que te has metido en 1000 batallas, te has encontrado ahora con el misterio. Por ejemplo, un fotógrafo cuando llega a un lugar bastante prohibido, bastante de difícil acceso, bastante difícil para el común de los mortales, como es Tassili, en el corazón del desierto argelino, un fotógrafo cuando mira por esa lente, ¿qué siente? ¿Percibes algo especial? ¿Cómo es ese lugar, Iván? Es un lugar tengo un gran recuerdo del Tassili, ¿no? Hasta tal punto de que voy a intentar volver 100 veces más, si vivo. Es un lugar misterioso, hay mucha energía. Es el museo más antiguo de pinturas en la humanidad, ¿no? Es una meseta cuarteada, de básicamente 800 kilómetros por 50 de ancho, en el que, bueno, pues tienes más de 50.000 pinturas rupestres, ¿no? Y en ese contexto, pues tienes que tener mucha paciencia, porque las pinturas te emborrachan y al final tienes que hay muchos detalles. Pero llegar hasta Llanet es muy fácil. Tú llegas a Argel desde Madrid, 1 hora de vuelo, y luego hay vuelos a la semana Argel-Llanet, y luego, bueno, pues allí te ponen los medios necesarios para poder entrar allá. Lo único que necesitas es paciencia, que te guste el desierto es extremo, es duro, pero bueno, es muy accesible, ¿no? Nosotros coincidimos allí en la meseta, mi padre y yo pudimos subir 2 veces, en un intervalo de menos de 6 meses, y bueno, pues allí nos hemos encontrado personas mayores, es decir, la voluntad al final de cada uno es la que decide. Desde luego. Iván, cuando uno se encuentra con figuras míticas que muchos hemos visto en libros, en fotografías, en láminas, y que nos hemos quedado muy impresionados, ¿qué siente? Por ejemplo, ¿qué sientes cuando tú pones tus cámaras delante ni más ni menos que de esa pintura que Henry Lott, el descubridor, llamó el gran dios marciano? Pues por desgracia el gran dios marciano se encuentra en muy mal estado, ¿no? Entonces, muy mal estado. Allí han hecho, auténticas barbaridades, no solamente Henry Lott, sino también expediciones que han llegado posteriormente de distintas organizaciones. ¿Para qué? Vamos a concretar cuáles, ¿no? Y bueno, han hecho pruebas allí con las pinturas, con productos químicos, y bueno, las han deteriorado y las han dejado muy mal. En cualquier caso, hay pinturas rupestres como el gran dios marciano, parecidas, pues se me ocurre ahora el dios con Orantes, que bueno, pues que es impresionante. Te encuentras auténticas pinturas con botas, con cinturones, sobrevolando escenas de caza. Es decir, y claro, esas pinturas tienen más de 9.000 años incluso, ¿no? Entonces,
¿qué ha ocurrido allí? Es lo que te lo planteas. Todo lo que yo he aprendido desde pequeño es cierto, es decir, habría que volver a contar la historia o qué está sucediendo, ¿no? Es impresionante. No reaccionas hasta que llegas tranquilo a casa y ves, contemplas con detalle otra vez las fotos, porque claro, allí no te da tiempo a reaccionar, ¿no? Seres con escafandra, Iván, como tú decías, correajes, botas, que sobrevuelan las escenas perfectamente realistas, y como comentabas, 9.000 años. ¿Cuál es la que a ti quizá más te ha impresionado? Seguramente habrá muchas de las que no sepamos absolutamente nada, porque nos llegó una información que es solo un mínimo porcentaje. Tú hablabas del mayor museo al aire libre de pintura del mundo. ¿Hubo alguna de esas que te dejó, bueno, pues extasiado, ¿no?, por su misterio, porque representaba quizás a seres, o no sé cómo llamarlos, que también quizá pudieron estar por allí en alguna ocasión? ¿Hubo alguna que te llamó profundamente la atención sobre todas las demás? Sí, hubo una que, bueno, yo coincidí con mi padre en este caso, que se llama El Secuestro. Bueno, nosotros le llamamos El Secuestro. Es una pintura escalofriante. Ves un ser con una escafandra perfectamente, con un tubo que se sumerge en una cúpula, en una especie de nave, no sé, claro. La imaginación es importante, y tú imaginas sobre el detalle, es decir, tú estás viendo ahí algo, ¿no? Y claro, estás viendo que esta persona con escafandra y con un tubo que se incrusta en una nave, una cúpula, no sé cómo llamarlo, claro, está estirando del brazo a 3 mujeres, ¿no? Y una que lleva un niño a la espalda. A mí esa imagen me impresionó mucho. Es una imagen que en su día no la supe valorar cuando estuve allí y la vi, pues porque está en muy mal estado, pero luego ya cuando la ves, la contemplaba en casa con las diapositivas proyectadas en la pared, y claro, los pelos se te ponían, vamos, era impresionante. Y como esa pintura, pues te encontrabas con decenas de ellas, porque claro, no te da tiempo a ver más que como mucho 50, 60 pinturas, que es imposible. En cada pintura nos deteníamos a contemplarlas bastante tiempo, ¿no? Seres ingrávidos con cascos, con tubos que se sumergen otra vez en naves, es que es luego una pintura que también le llamamos la medias lunas, que son con medias lunas que están sobrevolando escenas de caza, y que dentro de las medias lunas se encuentran el detalle de los cascos de los cabezas redondas que aparecen en otras pinturas parecidas, ¿no? Como si estuvieran pilotando esas medias lunas. Iván, nos está preguntando la gente, es lógico. Vamos a ver, tú como fotógrafo, que además te has curtido, lo sé bien, en más de una batalla, que has estado en puntos informativos muy calientes aquí incluso en este país, llegas con eso, te quedas un poco, imagino, mosca, sorprendido, fotografías todo, luego, como tú dices, lo analizas, lo ves. ¿Pueden ser dioses o algo más? ¿Representaciones de dioses, digamos, como cualquier otra cultura? ¿O tú lo veías dentro de un realismo como que realmente eran retratos de algo que algún día estuvo por allí? Es importante un detalle, que es el tema de la fidelidad, ¿no? Es decir, allí esta gente hace entre 5.000 y 9.000 años pintaban unas escenas cotidianas de caza, ¿no? Unas escenas cotidianas de convivencia con las personas que tenían al lado, y detallaban muy bien las pezuñas de los animales, detallaban muy bien los lomos de las vacas, detallaban muy bien todo lo que veían. Y junto a estas escenas de convivencia y de caza aparecen estos seres que se llaman cabezas redondas, porque efectivamente si una persona tiene en la cabeza un astronauta, lo único que tiene que hacer es trasladar esa imagen del astronauta a esta escena de convivencia y de caza. Entonces, claro, dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasó aquí, no? En aquella época. Aquí tuvo que ocurrir algo. Yo me atrevo a decir que allí pasó algo extraño, que aparecían unos seres con escafandras, con botas, con cinturones muy perfectamente detallados. No hay que imaginar nada, aquí se ve perfectamente. Gente que sobrevolaban, si te parece infantil decirlo así, compararlo, pero al estilo Superman, escenas de caza. Y que la gente va a tener la oportunidad de contemplar todas estas pinturas en unos trabajos que van a aparecer, o sea que no hay ningún problema. Sí, que lo veremos y la gente podrá opinar, porque luego cada uno, imagino, que establece su teoría, pero ahí están los documentos. Además, Iván, documentos sensacionales,
Nosotros recibíamos hace apenas unos días ese primer tomo de Planeta Encantado, al margen de lo que se está distribuyendo a nivel de kioscos y al margen, evidentemente, de la serie de televisión española. Un libro magníficamente cuidado, con unas fotografías en esta primera parte relacionadas sobre todo con el caso de Perú y el caso de Pascua, impresionantes, unos documentos que le hacen a uno temblar, ¿no? Y viajar a ese lugar, aunque en algunos de ellos, por desgracia, nunca hayamos estado. Pero ¿por qué Tassili se ha abandonado tanto, siendo un lugar, no sé, tan pródigo, tan distinto? Parece que es el lugar más antiguo donde estas cosas pasan. ¿Cómo es que ha llegado ese abandono? ¿A qué es debido, Iván? Ya sabes que al final muchas veces lo que se intenta es ocultar historias, ¿no? Bueno, pues que en el día a día los periodistas lo tenemos muy claro, pues como los gobiernos de una manera u otra siempre van a camuflar o teñir realidades objetivas, ¿no? Por eso la propaganda es muy escasa del Tassili, y por eso Tassili se está deteriorando tanto. Es decir, están haciendo allí una serie de pruebas muy sospechosas con las pinturas que al final les están llevando, pues, al desastre total, ¿no? ¿Pruebas con las pinturas? ¿Copiándolas, sí, o intentando añadirles alguna sustancia, o de qué tipo? No, utilizan productos, han utilizado productos, pues ensayando con productos químicos para ver si pueden eliminar las pinturas rupestres y de esa manera pues aplicarlos pues a nuestra cotidianidad, es decir, a nuestro ambiente, pues bien con grafitis o bien con lo que sea, ¿no? Son auténticas barbaridades que se están haciendo en uno de los lugares más hermosos del planeta, y que yo recomiendo que todo el mundo que tenga una cierta sensibilidad por saber cosas, que se acerque a este portaaviones de piedra. Iván, pues que encantado de esta primera intervención en Milenio 3, que esperamos viajar contigo a algunos puntos donde tus cámaras y tus lentes han estado y han dejado constancia de todas esas maravillas. Y sobre todo, compañero, que te deseamos muchísima suerte en esa andadura en el pueblo de Albacete. Todos los amigos de Albacete muy atentos, porque en ese diario va a haber información jugosa, y que si quieres, Iván, comentaremos aquí, porque estamos seguros que cuando un periódico da el salto e informa de algunos temas, casi por casualidad, aunque no haya casualidad, pues empiezan a surgir nuevos casos, estamos convencidos. Un abrazo muy fuerte, Iván. Muchísimas gracias y buenas noches. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. 3:37, 9,6 grados en el exterior de la Gran Vía, donde se encuentra aquí la cadena SER, por supuesto, y nosotros también sentimos un poco el frío. La música es la idónea, porque ha habido noticias sorprendentes. Pero antes, Carmen, rápidamente, está escribiendo un montón de gente, ¿no? Pues sí, a ese 7640 nos están llegando un montón de comentarios. Ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Apuntaba un amigo: no olvidéis a don Luis Frontela, otro de los mejores forenses que hay en España. Mari de Cuenca: por supuesto. Un amigo de mi novio tiene una casa encantada. La señora de la limpieza vio a su marido fallecido un año antes. Pedro de Cartagena nos dice: en ruta, hola, hoy os saludo desde Milán. Pues un saludo para ti también, Pedro. Qué maravilla. Conozco a alguien que, según él, vio una bola naranja con un humanoide pequeño dentro de la costa una noche. Está muy alterado. ¿Conocéis casos así?, nos pregunta Jorge. Humanoide dentro de una esfera al lado de la costa. Bueno, el caso de los policías de Gerona, por ejemplo, el caso de Galdar en Gran Canaria. Por favor, compañero del volante, envíanos más información, nos pondremos en contacto, o envíanos tú más datos, porque dentro de poco un nuevo caso de humanoides. Los domingos estoy condenado a no dormir hasta las 4, pero vale la pena. ¿Para cuándo un programa de criptozoología, animales marinos, avisales? Para dentro de nada. Esther desde Andorra: ¿vais a poner hoy dramatizaciones? Es para irme preparando. Pues quedan como 2 minutos. Una historia increíble. No os la podéis perder. La terrible pesadilla de un camionero. Y yo me río ahora porque espero que nuestro amigo
Esto no pasó en Milán, ¿eh? Era Pedro nuestro compañero, ¿no? Sí. Esto Pedro no pasó en Milán, no te preocupes. De vez en cuando un ojillo al lado. Sí, porque en una noche como esta, hace muchos años, pasó algo excepcional. Ocurrió en la Sierra de Béjar y lo vamos a vivir con todo el equipo de producción de la serie. Estas dramatizaciones que nos ponen el pelo de punta y que hoy pueden ser tremendamente interesantes. Pero antes, ya sabéis, 3 CDs con las músicas como esta. ¿Qué músicas? Madre mía, vamos a escuchar todo un genio, el señor Vangelis, claro que sí. Aparte de estas músicas, 3 libros de Planeta Encantado, JJ Benítez e Iván Benítez, juntos en busca de los misterios del mundo. Y para Misterios del Mundo, Carmen, la noticia que está todo el mundo, bueno, absolutamente revolucionado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo pido prudencia, pero ¿qué ha pasado? Pues al parecer se ha aparecido un fantasma en el castillo de Enrique VIII. Las cámaras del circuito cerrado de televisión del Palacio Hampton Court han recogido unas extrañas imágenes en las que se pueden apreciar puertas que se abren solas y una figura de mujer con ropas de época que se dispone a cerrarlas. Según la leyenda, en este castillo que se encuentra al suroeste de Londres, se aparece el espíritu de Catalina Howard, la quinta esposa del rey Enrique VIII, el cual ordenó ejecutarla tras enterarse de que había mantenido relaciones amorosas con otros hombres antes de casarse con él. Uno de los guardias de seguridad del palacio ha declarado: me quedé de piedra cuando la secuencia de las cámaras de circuito cerrado mostraron una figura estremecedora vestida de época en la puerta. Era algo fantasmagórico, pues la cara no parecía humana. Mi primera reacción es que alguien nos estaba tomando el pelo. Incluso hablamos con los guías, que van disfrazados, pero no llevan un vestido como el de la figura. Ya en marzo de 2001, la administración del palacio llamó a un grupo de expertos, alertados por las declaraciones de un grupo de turistas que aseguraba haber observado un espectro, escuchado gritos y haber sufrido grandes descensos en la temperatura. Caramba, bueno, yo de momento pido prudencia. Vamos a ver qué ocurre, vamos a esperar unas semanas, vamos a seguir la noticia, no os preocupéis, directamente allí. Noticia además que ha salido en telediarios a nivel nacional. Sí, todos los periódicos. Bueno, pasan estas cosas, ¿es porque llegan estas fechas? ¿Puede ser un truco turístico? ¿O realmente las cámaras han captado algo? Un día contaremos cómo en Madrid, en algunos puntos, o por ejemplo en el Escorial, se captó la imagen de alguien que parecía que iba en una armadura, alguien también fantasmagórico. Pero si me permitís, y con este fondo maravilloso que surge en nuestra nave del misterio, que pilota don Carlos Nicolás, yo creo que es momento para hacer una pequeña pausa como siempre, subirnos las sábanas. Ya está preparado todo el equipo de producción de la cadena SER, todos los compañeros dirigidos artísticamente por Mariano Revilla. Es una historia que es increíble. Hace poco yo, en mis archivos, recogiendo papeles, volví a encontrarme con aquella portada, queridos amigos. Portadas como ABC, portadas como La Gaceta del Norte, portadas como Ya, sacaban la imagen de un camionero, un hombre absolutamente normal que nunca había tenido ninguna inquietud con el tema de los ovnis. Su nombre, Maximiliano Iglesias Sánchez. Era un hombre que viajaba en una vieja furgoneta y que le ocurrió algo excepcional, terrorífico, cambió su vida. Fue noticia con la que se inició el telediario, por 2 días consecutivos, con un caso de Sevilla y un caso de Salamanca. En marzo de 1974, el telediario, imaginaos lo que os digo, iniciaba el tema con este suceso. Algo ocurrió en la noche salmantina, en la magnífica y mágica Sierra de Béjar. Alguien se encontró con unos extraños seres, alguien pasó la peor noche de sus vidas, y el equipo de la SER, con Primitivo Rojas, con Paco Barrero, con Rosa María Belda, todos han recreado esta historia, con todos los detalles, para vivirla. Estamos haciendo teatro en el aire, queremos que viváis los casos desde dentro. ¿Estáis preparados? Noche de miedo, en la Sierra de Béjar, marzo de 1974. Aquel día el telediario abrió su tercera edición con una noticia sorprendente. Un viajante de comercio de Sevilla había sido perseguido por un misterioso artefacto. 2 destacamentos militares de la base de Morón de la Frontera se han desplazado hasta la carretera de Castillo de las Guardas para analizar las huellas calcinadas por el objeto volante no identificado. En la zona todo es confusión y temor. En el único bar de Lagunilla, un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca, se había formado un considerable revuelo. Yo os digo que ayer se vieron 2 luces como esas cerca del Paso de los Lobos. Las vi con mis propios ojos. Yo te creo. Mi difunto padre vio uno de esos cerca de Béjar, en pleno día.
Si hasta Atanasio, el médico, debió encontrarse con un demonio de esos hace un par de semanas. Está claro, patrona, pero ¿de dónde vendrán? ¿Qué querrán de nosotros? Dígame. Sí, don Mateo. Claro que anoté su pedido. Sin falta el chico sale para allí. Muy bien. 6 cajas. Eso es. Con la oscuridad y las montañas por única compañía, la vieja camioneta Avia echó a rodar. Maximiliano Iglesias nunca había sentido el mayor interés por los enigmas del espacio. Bastante tenía con su dura vida de transportista. Sin embargo, algo le inquietaba. Quizá fuesen esas luces que él y muchos vecinos habían visto en ese mismo tramo de la carretera. ¿Por qué nunca habrá nadie por este camino? ¡Qué frío! A ver si la radio me acompaña. Último boletín de la noche. Extraño caso en la autopista Cádiz-Sevilla. El protagonista es Cristóbal Muñoz, chofer del presidente de la Diputación de Cádiz, que se encuentra ingresado con fuerte shock emocional. Al parecer, un ser que emitía luz le salió en mitad de la carretera cuando intentaba llegar hasta... ¡Válgame Dios! Es que nos van a invadir. Tanta gente no puede estar mintiendo. Igual son los rusos o los americanos. ¿Qué es aquello? Como en un mal presagio, tal y como había sucedido en la noche anterior, 2 luces muy potentes aparecieron de frente, muy cerca del asfalto, como si le esperasen desde hacía tiempo. ¡Eh, tú! ¿Estás loco o qué? ¡Quita las largas! ¡Aparta, hombre! ¿Qué le pasa a esto ahora? Era inútil. Todo el sistema eléctrico se había venido abajo por la influencia de algún tipo de energía. ¡Vamos, arranca de una vez! ¡No te pares! Aquí no, por favor. La soledad era absoluta. A un lado los barrancos y precipicios, y al otro, esperando al final del camino, aquellos objetos posados en mitad de la carretera. De pronto, todo su brillo se apagó como tragado por la noche, y algo comenzó a moverse. ¡Santo cielo! ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? No obtuvo respuesta, pero eran 3. 3 hombres muy altos. Demasiado para tratarse de seres humanos. Se habían girado al percibir la presencia de la camioneta, y uno de ellos le estaba señalando y había comenzado a subir la cuesta. ¡Socorro! ¡Socorro, ayúdame! ¡Socorro, no hay alguien ahí! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Por favor, que alguien me ayude! Corrió hasta que no le quedó aire en los pulmones. Cuando miraba atrás, veía cada vez más cerca la silueta de aquellos gigantes. Caminaban a grandes zancadas y al mismo tiempo unas voces desagradables y metálicas sonaban por toda la sierra. ¡Regresa! ¡Regresa! Sabiendo que no había escapatoria, decidió tirarse de cabeza en una zanja cubierta de lodo. Allí, asomando justo la cabeza para respirar, vio avanzar a uno de aquellos espectros que iba rastreando entre los matorrales, como buscando a su presa. Entonces comprobó cómo iban enfundados en un traje de una sola pieza, del que solo asomaba un rostro blanco y envejecido, con ojos tan inexpresivos que parecían los de un muerto. Somos nosotros, y es la hora del regreso. Durante mucho tiempo el asustado camionero quedó allí semienterrado. Sería ya más de la 1 de la madrugada cuando 2 fogonazos muy potentes surcaron el cielo como si fueran bengalas. Entonces miró atrás y vio que ya no quedaba nadie en la carretera, tan solo el viejo camión con la puerta abierta.
Tengo que arrancarlo como sea. Por favor, arranca. Arranca. A la mañana siguiente, miembros de la Guardia Civil inspeccionaban la zona. 2 científicos excavaban y analizaban cada una de las piedras carbonizadas. En la cuneta había rascones muy profundos. ¿Y dice usted que aquí mismo estaban esos 3 individuos? Sí, comandante. Le doy mi palabra de honor. Justo aquí. Y les vi maniobrar con algo. Vamos a ver, el sargento Corvina, tome nota. 3 huellas transversales formando triángulo, probablemente realizadas con sierra metálica o similar, lateral de asfalto quemado a más de 1000 grados centígrados por fuente calórica desconocida, guijarros derretidos, flora y pequeñas... Maxi fue interrogado durante horas. Su fotografía apareció en la portada de los periódicos de la región. Y luego, todos se olvidaron del caso. Todos menos él, que regresaba cada noche con el corazón en un puño, para mirar las marcas de otro mundo y hacerse 1000 preguntas que no tenían respuesta. ¿Qué querrían de mí? ¿Por qué me eligieron? Santo cielo. Como siempre decía Iker, muchísimas reacciones con las dramatizaciones. Al Mundo de Vitoria, antes de que empezara esta dramatización, nos decía: el domingo pasado pasé mucho miedo y desperté a todos mis vecinos con mis gritos. Pero seguir así, por favor, sois los mejores. Besos. Javier desde Almería: ya empezamos. Voy a dar la ronda antes de empezar la dramatización. Bien, vale, valor. Y última noticia, Carmen, hablaremos con nuestros compañeros del CEPESMA. Capturado otro animal abisal, otro calamar gigante. El Pues mito fíjate, es real, ¿no? Y que era ese 7640. 4 currantes nos decían desde Asturias: exigimos el Milenio 3 todos los días de la semana. ¿Qué noticias hay del nuevo Kraken aparecido? Pues dicho y Pues hecho. vamos a dárselas. El pasado domingo, un pesquero que se encontraba en la costa asturiana capturó vivo un calamar gigante de 104 kilos de peso. Los pescadores avisaron inmediatamente al CEPESMA, Coordinadora Española para el Estudio y Protección de la Especie Marina, que se hizo cargo de este ejemplar, que es además el segundo más grande hallado hasta la fecha. Tras ser examinado, los expertos aseguraron que se trataba de una hembra perteneciente a la especie Taningia danae, que suele ser 5 veces más grande que los machos de su especie. Estos animales, cuyo hábitat natural se encuentra entre 3.000 y 4.000 metros de profundidad, tienen 3 corazones, un cerebro muy desarrollado y una visión 100 veces más potente que la del ser humano. Realmente impresionante, realmente curioso el asunto del calamar gigante, que siempre nos está esquivando, que nunca se deja filmar. Que nos madre recuerda mía. ese viaje, ¿verdad? Cuánto que mareo. en busca del calamar gigante. Emitimos desde el barco buscando el calamar gigante. Cuánto mareo, madre mía, Y cuánto acabamos mareo. dando con el micro de láser encima del calamar. Sí, este micro amarillo golpeó un kraken. Se puede decir que es el único micrófono que ha acabado golpeando un kraken, cosa que no está nada mal. Bueno, pues estamos ya en la recta final. Surge esta música que también sorteamos hoy entre esas llamadas, esa música increíble que se llama, siempre lo preguntáis, siempre lo digo, Millennium. No podía más de otra forma. El señor, otro maestro, Hans Zimmer. ¿Te parece, Carmen, si vamos con los ganadores de esos 3 CDs? 3 CDs primero, 3 libros después. Lo ha dicho la máquina, ni Muy más bien. ni menos. Pues vamos con los ganadores de los 3 CDs. Son Chema desde Toledo, un programa sobre astronautas en la antigüedad. Ajá. ¡Feliz Navidad! Pues también feliz Navidad Pues para también, ti. y por supuesto Y ese ese programa, CD. lo haremos. Ana desde Murcia: soy de cerca de Los Cánovas y todos nos acordamos. Los Cánovas, como hemos dicho, es ese pequeño pueblo, yo siempre lo repito, con esa pequeña tumba a la que nunca le faltan las flores, ese pueblo marcado por la desaparición de ese muchacho, de ese niño que tenía un sueño, ver las vacas pastando en el campo. Por eso su padre le llevó a Bilbao, desde Murcia a Bilbao. Él nunca había estado en una región verde, como era Bilbao, y tenía ese sueño, un sueño truncado. A la altura del kilómetro 93, si no recuerdo mal, puerto de Somosierra, carretera antigua, desapareció para siempre. Mateo desde Bilbao: un programa de templarios ya. Gracias por contarnos lo que nadie nos cuenta. Pues nos lo pedís mucho y os prometo, con los mejores especialistas y ojalá desde un lugar especial, templarios y sus misterios. Y vamos con los ganadores de esos 3 libros de Planeta Encantado. Ahora los 3 libros, ¿no? Armando desde Mallorca:
¿Podríais hacer una biografía de von Däniken? Eric von Däniken, el creador de esa conducta que dice que la arqueología guarda algunas piezas que nos demuestran que en la antigüedad hubo otros visitantes, por ejemplo, lo que hemos hablado hoy con Iván Benítez, Tassili. Pues os prometemos, por favor, pedidnos también biografías, nos lo pedís mucho. Däniken, perfecto el personaje, lo haremos y muy pronto, quizá esta semana. Otro libro va para Laura de Getafe, La Ouija, un especial sobre sus peligros. Estaré pegada a Milenio 3 todas las Navidades. Pues muchísimas gracias, compañero, gracias por esa fidelidad. Nos vamos a dar la paliza, pero con mucho gusto, es nuestro oficio y es nuestra pasión, y estamos para eso, para hacer, por ejemplo, temas como La Ouija. Leyenda, verdad, muertes, invenciones, la mente, la sugestión, ese va a ser un programa explosivo. Inés desde Huelva nos dice, ¿dramatizaréis el caso de Manises? Feliz y misteriosa Navidad. Pues por supuesto que sí, feliz Navidad para todos vosotros, por supuesto que sí, lo haremos y con mucho gusto. 7640 Palabra Milenio, y cualquier tema que queráis lo diremos. Hay ya 4 o 5 temas en el laboratorio para disfrutar, pero de lo lindo. Por lo tanto, tenemos una semana apretadísima, día 24, día 27, día 28 y día 31. Ni más ni menos, una cita con el misterio, con Milenio 3. Ha sido un placer. Entramos en unas fechas mágicas, vamos a darle la vuelta a esas fechas y hablar de los misterios que ocultan. Y todo el equipo Carmen deseamos que estos días sean pues llenos de paz, llenos de amistad y llenos de armonía y, cómo no, llenos de misterio y de Milenio 3, ¿no? Pues sí, feliz Navidad a todos, aunque os volveremos a felicitar el miércoles, que estaremos con vosotros otra vez con esos misterios bíblicos. Espero que paséis buena noche y que durmáis. Carlos, Nicolás, maestro, feliz Navidad, compañero. En directo, último día del año. Después de este resumen de voces, uno se da cuenta de todo el tiempo que ha pasado. Nosotros vamos a resumir simplemente nuestro inicio de temporada, es decir, desde septiembre hasta diciembre, porque ya hicimos lo propio hasta el verano. Yo creo que es el programa 174 o 175 de Milenio 3, y lo hablábamos antes en la redacción. Cuando uno va a hacer este resumen de sonidos, de sentimientos y situaciones, se da cuenta de que, caramba, cuántas cosas han pasado en el 2003. Ojalá como poco el 2004 venga con el mismo cargamento de ilusiones, que es lo que importa. Aquí estamos todos, puntuales al pie del cañón, como hemos estado en todas estas fiestas. Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas tardes. Hola Iker, muy buenas tardes. Aquí estamos con ese especial de Navidad, con el resumen del año. Y como no, como ha dicho Carlos, dando las gracias a todos esos oyentes que por los SMS, por los mails y por las cartas que nos mandan, pues notamos muy dentro su cariño. Este que os habla Iker Jiménez, aquí delante de los micros amarillos de la cadena SER, en este estudio 1, que es como nuestra casa, siempre lo digo, y que hoy, con la luz del fondo de los pasillos, tiene otro aire desde luego más amable. Don Jorge Martínez, ni más ni menos, en la nave del misterio. Feliz año, compañero. Y por supuesto, hoy no podía ser menos, también ese regalo especial para celebrar mejor que nunca el 2004, vías abiertas, Carmen, y coméntanos esa pequeña joya en CD por la que todo el mundo se pelea y que, repetimos, no podemos ni vender, ni alquilar, ni traspasar, solamente sortear como un regalo, como una deferencia, gracias a nuestros compañeros José García Bautista, Rafa Cabello, al permiso de la SER. Pues ahí está ese CD con 130 programas más o menos de Milenio 3, toda la primera temporada. Cuéntanos, Carmen. ¿Cómo no íbamos a acabar el año regalando otros 3 CDs con más de 130 programas de Milenio 3? A todos aquellos que escribáis al 7640, palabra clave Milenio, espacio y vuestra opinión, lo que nos queráis decir. Entre todos los mensajes sortearemos esos 3 CDs con 130 programas de este Milenio 3. Y vamos a tener nuestro especial y particular resumen de voces, porque el misterio, la investigación, la búsqueda también ha dado mucho de sí. Empezábamos la temporada de esta forma. Empezábamos en septiembre, creo que hacia el 2 de septiembre, con una noticia de impacto. La reflejaba el periódico El País. Y recuerdo que fue Rodolfo Irago el que nos comentó en un pasillo, ¿recuerdas, Carmen? Una especie de pequeño suceso, como siempre, cuántas incógnitas se ocultan en un pequeño suceso. Que tampoco se le ha dado mucha importancia. Parece ser que había habido una premonición espantosa. Una niña de muy corta edad se había despertado repentinamente, estaba casi dormida delante de la televisión, eran las 3 de la tarde, y alertó a toda su familia
diciendo que su hermano y un amigo de su hermano acababan en ese momento de matarse en el coche. Hasta 6 horas después no hubo confirmación de la Guardia Civil, que llamó a esa casa. Hicieron callar a la niña, nadie la creía, por supuesto. Vaya fantasías. La niña había acertado la hora exacta de la muerte de su hermano, su amigo y otros 2 amigos íntimos en un coche. Lo increíble y asombroso, así empezábamos la temporada, es que este suceso ocurría el accidente ocurría exactamente en la Sierra de Madrid y esta niña y su familia estaban en Barcelona. 600 kilómetros, mismo minuto, mismo segundo, la niña había visto algo. Y nos pusimos a trabajar y hablábamos con Encarnación Llerena. Fue muy duro porque era una madre que acababa de ver morir a su hijo, pero que tuvo fuerzas para contarnos algo que desde luego les dejó helados. Ese momento, esa niña, esas palabras, esa concreción en los datos, se habían muerto en un accidente. Vamos a recordarlo. A Encarnación Llerena, que es la madre de Israel, el chaval muerto de 17 años, y es la madre de esta niña, de Alba, de 3 años. Encarnación Llerena, buenas noches. Hola, buenas noches. Encarnación, sabemos que es un momento tremendamente duro. Sí. Queremos respetar, por supuesto, vuestro dolor. Es un momento difícil, pero es cierto, Encarnación, lo que ha publicado el diario El País, que nos ha sorprendido. Tu hija Alba se encontraba con unos familiares y horas antes de que ocurriese el accidente, lo sabía, lo vio. ¿Nos puedes contar qué ocurrió? Sí, la cría estaba viendo pues lo de las motos, porque estaban echando lo de las carreras de moto por la tele, y ella en ese momento le dijo al abuelo que su tata Irra se había muerto. Y el padre, pues, para que el abuelo no escuchara eso, porque le dijo el abuelo, anda niña, no digas esas cosas. Claro, pues el padre se la llevó para la comida, para que darla de comer, pero en cambio le volvió a repetir al abuelo que su tata Irra se había muerto. O sea que su hermano y un compañero habían fallecido. Ella lo veía clarísimo, tenía la conciencia perfectamente clara de que algo había pasado y lo repetía. Ella repitió 2 veces, porque el padre no la dejó, vamos, no es que no la dejase, es que en ese momento se la llevó para darla de comer y para que no repitiera más eso delante del abuelo. ¿Y cuándo ocurre? Es decir, esto pasa horas antes de que tengáis la terrible confirmación, ¿no?, de que realmente ha ocurrido eso. Pues me parece que ocurrió justo en el momento que mi hijo murió, porque me parece que mi hijo tuvo el accidente sobre esa hora. ¿Y cuándo recibís la familia la confirmación? Pasan bastantes horas antes, que creo que es la Guardia Civil la que se pone en contacto con vosotros, ¿no? Sí, es la Guardia Civil la que se pone en contacto con la abuela, y la abuela es la que me llama a mí para decirme todo lo que había pasado. Ahí estaba ese momento, que desde luego vamos desvaneciendo con la ayuda de Jorge Martínez, porque son historias que nos quedaron muy hondo. ¿Tú te acuerdas, Carmen, poquito después de la historia de Cristina Comos? Tenía 21 años. Siento empezar con estas historias tan crudas, pero son parte del misterio. ¿Dónde está Cristina Comos ahora mismo, a estas horas de este último día del año? ¿Dónde lleva? Creo que 15 años. Pues en los laboratorios Alcor en Estados Unidos está Cristina Comos metida en un bidón de nitrógeno líquido y allí permanece criogenizada. Es la única española que con 21 años, si no recuerdo mal, está criogenizada desde el día en que murió. Congelada, esperando esa resurrección científica. Nos quedamos de nuevo asombrados, y es que en este programa esa ha sido la tónica. Y estamos hablando solo de 3 meses. Me decía ahora mismo Katia Rocha por la línea interna, parece mentira el tiempo que ha pasado, el poco tiempo que ha transcurrido y la cantidad de historias. Y no va a dar ni mucho menos espacio para siquiera dar pinceladas de las mejores. Localizamos a la madre, Eulalia Castillejo, la madre de esta muchacha, Cristina Comos, la única española que sigue teniendo 21 años, por la que no ha pasado el tiempo y que está en una especie de tanque de hidrógeno líquido esperando, quién sabe, un futuro mejor. Escuchamos aquel momento también importante. Cristina era una joven de 21 años. Es una joven de 21 años. Yo aún la tengo. Por lo menos esa es mi creencia. Bueno, nosotros somos hoteleros aquí en Mallorca y pues era una tarde de agosto, hacía un calor tremendísimo, se cayó desmayada allí en la recepción, le hicieron, la gente que la ayudó con todo el corazón, pero le hicieron un boca a boca. Yo no sé si es que se ahogó, la verdad es que no supimos en realidad. Cuando nosotros fuimos nos llamaron enseguida
vengan, por Dios, que Cristina se ha caído desmayada y no respira. Y cuando llegamos, pues había dejado de respirar. Dijeron los médicos cuando vinieron que había dejado de respirar. Y yo no sé, en mi locura, en esa locura inmensa, bueno, nadie lo sabe eso, porque solamente el que le pasa con un hijo estas cosas puede entenderlo. Es el que sabe el dolor tan infinito que yo cuando veo esas cosas en televisión, cómo las comprendo de bien, cómo comprendo el dolor de esos padres. Y así como así, Iker, bueno, me vino como si fuera, yo qué sé, como si fuera una voz de esto, me dijeron, congélala, porque yo no sabía ni la palabra criogenizar. Pero me está usted diciendo, Eulalia, y me está dejando la carne de gallina, que usted no tenía conocimiento de las técnicas de criogenización, de qué se hacía en Estados Unidos, que de repente le vino a la mente. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Pues no, Eulalia Castillejo tuvo una especie de intuición, de esas cosas que no se pueden medir en laboratorio, ¿verdad? Porque hay personas que piensan que todo lo que ocurre en la realidad se puede medir en un laboratorio, y yo creo que no, que hay infinitas cosas que no caben en una probeta. Hay cosas demasiado grandes, como la intuición, como la corazonada, como los sentimientos. Y esos por lo menos se pueden transmitir, que es importante. Nos dejó helados, y no es un juego macabro ni una broma, la declaración de Eulalia Castillejo. 7640, esos 3 CDs con 130 programas de Milenio 3 en formato Real Media, y queremos que nos, digáis un deseo vuestro, a nivel, por ejemplo, del misterio de estos temas. ¿Cuál es el asunto que queréis que tratemos a más no tardar en el 2004? ¿Qué ha sido lo mejor? Y sobre todo, que me interesa mucho, ¿qué ha sido lo peor, aparte de este que os habla, de este programa? ¿Qué ha sido lo peor? Queremos crítica. 7640. Y hubo momentos importantes, auténticos, momentos en los que, Carmen, los corresponsales estaban allí, ¿verdad? Estaban allí, lo estaban además pasando bastante mal. Es el caso de José Manuel García Bautista, nuestro corresponsal en Sevilla, que estaba en un restaurante, en el Viandas. Además, a través del SMS nos lo hacen saber, que ha habido gente que dice que lo mejor del año ha sido el restaurante Viandas, nos dice Juan Antonio de Sevilla. Y como pasaban tantas cosas y en directo, incluso los técnicos que estaban diciendo, están entrando sonidos muy extraños, pasa algo raro. Pues todo el equipo de Milenio 3 cogió las maletas y se fue hasta el restaurante Viandas en Sevilla para hacer el programa desde allí y ver qué pasaba. Ahora un pequeño bloque en el que vais a vivir lo que ha sido también otra de las caras de este programa. No hablamos de oídas, estábamos allí. Los corresponsales estaban allí, y esto es un pequeño homenaje también a toda esa gente. Estaban allí y en ocasiones muy puntuales incluso llegaron a poner el micrófono delante del mismísimo misterio. ¿Cómo olvidar, queridos amigos, aquella primera noche con una unidad móvil en un alto de un restaurante, un lugar donde la Inquisición había ejecutado a muchas personas, donde aparentemente hubo una serie de incendios, muertes y desde luego fenómenos supuestamente extraños? Aquí ni afirmamos rotundamente ni mucho menos, simplemente exponemos los datos. Y para tener todos los datos tienen que estar allí Rafa Cabello y José Manuel García Bautista a la cabeza, nuestros corresponsales en el sur, en Andalucía, en Sevilla. Lo que nunca podíamos imaginar, porque yo os digo desde el punto de vista personal, que siempre que uno va suele ya remitir cualquier fenómeno, con lo cual nuestro escepticismo, sano escepticismo, crece. No podíamos imaginar que esa noche estábamos aquí, en el lugar de Jorge estaba Juanma Frasquet, ¿te acuerdas, Carmen? Y Juanma Frasquet y todos los compañeros empezamos a sentir auténtico miedo, os lo puedo confesar. Empezaron a surgir sonidos, golpes, voces, y los compañeros de Radio Sevilla, los técnicos de Radio Sevilla, y José Manuel García Bautista y Rafa Cabello estaban aterrorizados. Hubo un momento que para mí es, si tuviera que elegir un sonido que definiese lo que es Milenio 3, quizá fuese este, aunque es muy breve, este momento. Yo le preguntaba a José Manuel dónde se encontraba en ese instante. Él estaba subiendo a oscuras las escaleras de ese lugar, donde una gente estaba pasando auténtico miedo psicológico. Toda la gente del restaurante, los trabajadores, empleados, la policía había acudido, estaban con franco terror ante lo que sucedía, no lo comprendían. José Manuel estaba aquí aquella noche
del 15 de septiembre. Avanzaba poco a poco y ocurría en directo, creo que por vez primera, esto. Y bueno, y se ve como la esfera pasa a la vera de la cámara. En ese momento, tanto a Rafael Cabello como a mí se nos escucha... ¿Eso qué ha sido, José Manuel? Pues eso ha sido un ruido que no sé ahora mismo de dónde viene. Ha sido un ruido. La verdad es que Iker está haciendo una noche bastante... Eso ha sido una especie como de cerrojazo, de portazo ahora mismo. Es que los cerrojos se están abriendo y se están cerrando. Los cerrojos se están abriendo y se están cerrando delante de ellos. Una frase que creo que ya es mítica para la historia de este programa. Además se ve el espanto en su voz, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Se ve lo que es una persona acongojada y lo entendemos perfectamente. Luego estuvimos en Sevilla y recibimos allí el cariño de 400 personas, gente que se quedó en la calle. Fue maravilloso. El Viandas y los fenómenos misteriosos en Sevilla pertenecen ya a un hueco del corazón de este equipo. Pero ha habido muchas más ocasiones. Una hace bien poco, hace escasos días. El lugar Málaga, un cortijo en mitad de la nada. Habían ocurrido fenómenos extraños. De nuevo, parece que es algo indivisible del misterio. Crímenes, hechos luctuosos. Una cortijada en pleno invierno a las 4 de la mañana. Allí, por supuesto, también estaba uno de nuestros corresponsales, dispuesto a entrevistar a cualquier enigma que le saliese por delante, que se cruzase en el camino. Francisco, compañero, buenas madrugadas. Buenas noches, Iker, buenas noches, Carmen, y buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. En un altozano, a casi alrededor de 10 kilómetros de Málaga capital, muy cerquita de Campanillas, con unos 2-3 grados de temperatura, y delante de un edificio, eso sí, lóbrego, lento y oscuro, que nos está haciendo estremecer tanto a Francisco Vázquez como a mí, no solamente el frío, sino quizás la sensación, el ambiente de enigmático, insólito que alberga entre sus muros. Yo te haría una fotografía de este cortijo de mediados del siglo XIX, que como bien decía Carmen, construyó la familia Heredia, por lo menos así ha quedado constatado en los archivos y en las hemerotecas. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Allí estaba Francisco Contreras, otro de nuestros más activos compañeros. Lo más increíble, Carmen, es que a las 4 de la madrugada, en pleno diciembre, con 2 grados, una hilera de coches en peregrinación salían de Málaga y otros puntos para ver a nuestro corresponsal. La gente salía de sus casas dispuesta a estar con él. Nos parecía increíble, ¿no? Nos pasó también en Belchite, si te acuerdas. Estábamos allí, incluso llamamos a uno de los oyentes que se habían acercado hasta Belchite y que nos había dejado su mensaje en ese 7640. Le llamamos y conectamos con él en directo. Y aquí con Francisco pasó lo mismo. Por ahí hay que decir que uno de los grandes inventos, y ahí vuelvo a decir que tuvo la genial idea, en la que yo no creía en un principio, nuestro jefe Mariano Revilla, la de poner este 7640 y los SMS. Miles y miles de llamadas cada mes, algo increíble que nos ha sobrepasado, pero no por el cómputo de las comunicaciones en sí, sino por cada una de ellas, por la información, por saber de manera interactiva lo que estabais pensando. Y ha llegado momentos, ha habido ocasiones en las que es que vosotros mismos habéis sido los corresponsales, la punta de lanza de este programa que solo quiere saber más. Belchite, un pueblo derruido de la guerra civil. Todavía están las escuelas, todavía están las casas, algunas mesas. Un monumento a lo que nunca tuvo que ocurrir en este país. Allí se hablaban de voces extrañas. Varios equipos de investigadores, Carlos Bogdanich o el ingeniero informático Pedro Amorós, habían grabado con modernas tecnologías voces, algunas de estas que dan bastante miedo, a estas horas quizá no tanto, se identificaban como la voz de Franco. Vamos a recordar aquella voz grabada en Belchite que decía concretamente, 3 veces repetida, rendíos, rendíos. La escuchamos. Las voces aparentemente o supuestamente paranormales, que no lo sabemos, fueron también importantes en este programa. Pero tanto más que ellas fue la ilusión de la gente. Belchite, a varios grados bajo cero, en una especie de pueblo alejado de todo y de todos. Allí también había gente de Milenio 3, pero no eran corresponsales, eran vecinos, eran oyentes, eran gente que quería informarnos desde dentro.
recordamos la historia maravillosa con uno de tantos miles de oyentes que llevan en sí ese reportero que todos queremos, Fernando Toa. Viviendo el misterio intensamente, tan intensamente como para que tengamos a un oyente, a un amigo, delante de esa iglesia. Exactamente delante de la iglesia de San Martín, a las 2:39 de la madrugada. Aquí en el estudio de la cadena SER estamos a 6,9 grados centígrados. Imagino que allí, a mucha menor temperatura, allí está nuestro amigo Fernando Toa. Fernando, buenas madrugadas. Hola, ¿qué hay? Buenas madrugadas. Oye, ¿qué se ve? ¿Qué ves ahora mismo? Pues ahora estoy delante de la iglesia y hay bastante niebla y si quieres puedo entrar a la iglesia. Por supuesto, compañero. Ahora estoy en el centro de la iglesia y no tiene techo y está, pues la luna la tapa la niebla, o sea que está bastante oscuro todo. Estaba bastante oscuro todo. Y no oscuro, sino luminosa esta Katia Rocha, que la veo casi con los ojos un poco brillantes, sí, emocionada, el fin de año, que nos pone a todos un poco sensibles. Yo que soy bastante sensible y es que, de verdad, puede que quien esté escuchando pensará que qué tonta, ¿no? Pero es que es impresionante la cantidad de mensajes que estamos recibiendo y como todos son tan cariñosos y todos son, pues, feliz año, deseo lo mejor y demás. Bueno, yo quiero alguna crítica pues, hombre, emociona bastante, la verdad. Que luego dicen que... Pero es que es la verdad, Katia, hay que decir una cosa. Cuando leemos los mensajes, y eso os ocurre a las dos, es que es una tromba, para que os hagáis una idea, es una pantalla donde van llegando, una la tiene Katia dentro de la nave del misterio y otra la tiene Carmen aquí a mi lado. Y uno se queda... Yo, por ejemplo, no soy muy consciente, pero sé que vosotras sí, porque son mensaje, trombas de cientos de mensajes seguidos. Es impresionante, sí, en cuanto pides colaboración, pues ahí están los oyentes respondiendo y sobre todo lo que a mí más me sorprende, porque al haber colaborado en otros programas de esta casa, al estar en otros programas, pues hombre, siempre recibes críticas buenas y críticas malas, es normal, de todo se aprende, ¿no? Y es que en este programa es que no nos llegan críticas malas de los oyentes, que quizás nos están mal acostumbrando, pues, ¿no? Exacto, pues yo pido un favor en este fin de año, porque la autocrítica es fundamental. Criticarnos algo, es decir, ¿qué os parece que se puede mejorar del programa? ¿Qué podemos hacer para todavía intentar hacerlo mejor para todos Pero vosotros? Los que estamos nos quedamos, ¿eh? Eso no se puede cambiar. Eso no se puede cambiar. Katia, ¿qué nos está contando la gente Bueno, hoy? Pues la mayoría son felicitaciones. Por ejemplo, Trinidad Gandía dice feliz año nuevo y que Milenio 3 no nos abandone por muchos años. Otro nos dice que ojalá estemos como mínimo 100 años más. Esto nos lo dice Nacho de Écija. También hay oyentes que nos piden, por ejemplo, que ahondemos más en temas de psicofonías, psicoimágenes, también en el código de la Biblia. Había otros oyentes que nos lo pedían. Eso para pronto. Para dentro de nada, sí. Bueno, hay otros que nos dicen que están encantados de tener a monstruos como nosotros en sus sueños. Bueno, pues tiene que haber de todo. Eso igual tiene un doble sentido. Sí. Mario de Valladolid dice felicidades por estos últimos programas. Creo que Milenio cada día que pasa es más que un programa, es todo un hito en la radio. También hay otros que nos dicen, como Paco Diviza, que lleva más de 2 meses intentando mandar un mensaje y no lo conseguía, que eso sí que era un misterio, que por fin lo ha conseguido. Bueno, pues para que vea que se lo leemos en antena. Y hay otros que nos dicen que nos escuchan desde, por ejemplo, el programa El Calamar Gigante y que desde entonces no se han desenganchado. Gonzalo de Santiago de Compostela nos dice, brindo por el programa, felicidades y que el nuevo año hagáis tan buenos programas como siempre. También nos desean más misterios para este nuevo año, como Carlos de La Coruña, o otros que nos dicen que gracias por abrir la mente y ayudarnos a disfrutar de lo increíble. Hay otros que incluso dicen, Iker, me fascina tu voz. Y Carmen también tiene muchos fans. Tengo que decir, para ser crítico, que también les fascinó mi inglés, mi dominio del inglés, cuando ha sido una cosa que desgraciadamente no. Cuando hicimos el programa hace poco de los Beatles, poniendo música al revés, claro, yo empecé a decir los títulos de las canciones y fue realmente era paranormal. Mucho mejor que el de Manuel Delgado. Miguel de Cádiz dice, soy anillador de aves y desde que os escucho por las madrugadas no me atrevo a poner las redes. Antes nunca me pasaba. Anillador de aves, qué bonito. Sí, qué bonita profesión. Y para terminar esa tanda de mensajes, pues voy a leer uno, que me vas a regañar, pero bueno, como en el 2004 hay que pedir deseos. Dice, me llamo Miguel, sois de lo mejor de la radio, vuestro programa se merece un premio Ondas. Bueno, lo que tenéis que tener muy claro es que nuestro premio sois vosotros, porque nos damos cuenta, y permitidme por un día que hemos hecho como 11 programas en las últimas 2 semanas, 11 o 12 programas. La energía que nos dais es que es cuando más sentimos la viveza de la radio, es cuando conectamos con vosotros. Esa música que antes escuchábamos era cuando suele entrar Katia, y es como el apartado de los oyentes. Yo nunca pensé que la interactividad iba a ser tal. Y permitidme este pequeño lujo, yo intuyo que sois unos oyentes muy especiales. No sois oyentes normales, evidentemente este programa no es normal. Oyentes muy especiales, muy entusiastas. Para mí, sin duda, los caballeros y caballeras del tercer milenio.
Y caballeros y caballeras del tercer milenio también han sido algunos invitados de altura, para callar la boca también a tanto escéptico que anda diciendo que nosotros somos un programa ocultista, cosas así. Historiadores, eruditos, científicos de los de verdad, no de los que lo niegan todo. Os pongo un ejemplo. ¿Qué os parece don Carlos Corrales Rubio, el comisario general director de la Policía Científica Española, a su mando 1.400 científicos que trabajan día y noche en este país para descubrir misterios reales? Porque la criminología, la historia, la búsqueda ha sido, pues bueno, el leitmotiv de Milenio 3. Lo vuelvo a repetir, Milenio 3 no es un programa de fenómenos paranormales, es un programa de lo desconocido. Y nos quedamos muy sorprendidos cuando Carlos Corrales Rubio, director de la Policía Científica Española, nos decía cómo misterios a verlos haylos, y nos prometía otro programa sobre ellos. Las caras de Belmez. ¿Realmente estuvo la policía allí investigando? Entonces era algo más joven, y ya sí sé que hubo algunos informes, porque además ha sido un caso que creo que todavía sigue despertando mucha expectación. Se puede encontrar uno como policía y como policía científico ese tipo de casos que llegan, pero claro, ¿cómo medir eso, no? Es un poco difícil, ¿no? Eso, pues yo me imagino que algunos, y muchos los hay, somos un poco como las meigas, no existen para verlos haylos, en que hay efectivamente pues aficionados que a otro nivel, no solamente lo que es el científico y no solamente lo que es el criminalístico, pues van a participar en alguna... Pues es interesantísimo porque daría para otro gran programa. Vaya que si daba para otro programa. Carlos Corrales Rubio, lleno de carpetas, lleno de papeles, junto con Carlos Verbel, que nos trajeron aquí lo que es el mundo de los CSI españoles, cómo disfrutamos, y después de los micros, qué cantidad de cosas nos contó. Os prometo que vamos a saber muchos casos, muchos expedientes, muchas historias. Al nivel de este coronel, de este comisario general de la Policía Científica, han estado otros que ya podemos considerar amigos del programa, auténticos colaboradores del programa. Es un lujo tener, por ejemplo, a personas como José Antonio García Andrade, el más prestigioso forense español, otro que sabe lo que es la ciencia de verdad, y nos ha contado cosas alucinantes. ¿Tú te acuerdas del tío del Unto que él pudo tratar? Claro que me acuerdo. El tío del Unto, o como se llamaba en otros sitios, el sacamantecas. Aquellas personas que se dedicaban pues a secuestrar niños, sacarle lo que era toda la grasa y utilizarla pues para mejunjes que en teoría pues sanaban a algunas personas enfermas. Y como no íbamos a recurrir a Andrade, nuestro forense particular, y que además lo explica todo de una manera sencillísima, y a todo el mundo nos aclaró cómo actuaba el tío del Unto y quién era este hombre. Ha intervenido en muchas ocasiones, pero esta fue espectacular, hablándonos de su experiencia personal. José Antonio García Andrade, profesor de psiquiatría forense de la Complutense, el hombre que más autopsias ha hecho en este país. En todos los grandes casos, él ha estado. Y él tiene siempre un hueco para este programa que intenta ir más allá, Milenio 3. Nos hablaba así del tío del Unto. Que se alimentaba de la grasa de los niños. Era un personaje gallego, por eso se llamaba el homo do Unto, el hombre de la grasa, que se alimentaba de la grasa de las pobres víctimas suyas. Sí lo he tenido de vampirismo en el sentido de un sujeto de un cociente intelectual muy bajo, muy pobre, que se alimentaba de la sangre de sus víctimas, a las que hería, a las que con un cuchillo las rajaba, y entonces se ponía a chupar y a alimentarse de la sangre. Era un personaje muy cruel, muy primitivo, con un cociente intelectual muy pobre, y quizá ese es un personaje que le tengo descrito en uno de mis libros, pero como canibalismo. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Y quisimos ahondar más, por supuesto, en el misterio del canibalismo. Hablamos de exploradores desaparecidos y hablamos muchas veces con otros de esos amigos que han ido incrementando la familia de Milenio 3. Amigos como José Manuel Novoa o Fernando González Siches. Amigos que se juegan la vida para traernos documentales asombrosos. Y con ellos vivimos lo que es el canibalismo hoy y los ritos mágicos.
Incluso a veces conectamos con ellos con el sonido de los ritos mágicos de fondo, ritos de vudú, ritos de umbanda, ritos donde se bebía sangre humana. Ellos estaban ahí simplemente por la sagrada misión de contarlo, y nos lo transmitían a Milenio 3 de esta forma. Y efectivamente entran en estados alterados de conciencia y, según ellos, son poseídos por los espíritus que invocan. Yo particularmente no creo del todo en el espiritismo, pero sí creo en los efectos que producen estas fuerzas o estos estados alterados de conciencia. Y a ese 7640 pues pedíamos críticas y también nos están mandando, además, instructivas, que es lo que cuenta. Pedro de Ceuta nos dice: lo peor que siempre nos dejáis con la miel en los labios. Bueno. Otro amigo nos dice: cierto, de las críticas se aprende más que de las palmaditas. Lo peor que el programa dura poco. Y otro amigo, Carlos Rabanal, de Cambrils, Tarragona, nos dice: algo a mejorar, un programa diario y la venta de los CDs de todos vuestros programas. De momento, programa diario no, si no queréis que muramos directamente, y los CDs venderlos, pues no podemos. Ahí está el sorteo, 7640, Palabra Milenio, y hoy otros 3 CDs, 130 programas. Los ovnis, Carmen, otro tema fundamental también, que siempre ha aparecido entremezclado con eso, con la historia, con lo policíaco, con la criminología, con las leyendas. Los ovnis han sobrevolado Milenio 3, pero a veces con hechos sorprendentes. El Parlamento chileno hizo una especie de iniciativa realmente increíble. Por vez primera, el Parlamento designaba a un comité de defensa, con militares y políticos, para dar a luz algunos informes OVNI, algunos casos bien comprobados. Descubrimos en vivo casos de presuntos accidentes o casi colisiones de aviones de pasajeros con extraños artefactos no identificados. Liliana Pérez era la portavoz de defensa del Parlamento chileno, ni más ni menos. Y por vez primera una radio nos comentaba lo que estaban haciendo, la revolución que se había montado en Chile, porque habían dicho sí al fenómeno OVNI después de más de 800 casos constatados con testigos desde 1995. No sabemos qué son los OVNIs y en Milenio 3 no queremos confundir a nadie. No sabemos si hay vida más allá del planeta Tierra, si no la hay. Lo que sabemos es que hay objetos extraños que motivan nuestra inquietud. Parlamento chileno, Comité de Defensa, su presidenta, Liliana Pérez. Es lo que más interesa, Iquiel, porque son pilotos de la Fuerza Aérea Chilena que han tenido experiencias bastante cercanas, a avistamientos cercanos, en los cuales ellos han podido establecer algún tipo de dimensión, y también hay grabaciones entre la torre de control y pilotos de aviones comerciales, que incluso en la comisión logramos escuchar una, y de pronto hay muchos fenómenos atmosféricos que no se entienden y hay respuestas que la ciencia no alcanza a dar. Por tanto, el fenómeno OVNI está claramente, no son necesariamente platillos voladores ni marcianitos verdes, ¿cierto, Iquiel? Efectivamente. Objetos voladores no identificados que, como te decía anteriormente, pueden eventualmente producir algún incidente y, peor aún, pueden producir algún tipo de accidente, que eso sería muy lamentable. De hecho, hace unas semanas atrás, antes de que tuviéramos esta reunión, hubo un aparato de LAN Chile, que es la línea aérea nacional de nuestro país, que tuvo un avistamiento. Y empezaba la noche histórica de casos. El caso del LAN Chile 747 a punto de estrellarse con un objeto misterioso, como pasó, por ejemplo, en España en el año 79 y que motivó una interpelación parlamentaria. 24 años después, en Chile ocurría más o menos lo mismo. El fenómeno OVNI, sobre todo las creencias, porque a Milenio 3 le interesa la sociología. Nos interesa lo que le interesa a nuestro hermano el hombre. Y no comprendemos cómo el hombre puede llegar a inmolarse y a matarse por algunas creencias. Pablo Villarrubia, reportero brasileño, nos comentaba aterrado los últimos acontecimientos en torno a una serie de muertes extrañas en Brasil. Gente que se había matado y ni reinvestigación suya, de hechos que venían de muy antiguo, gente que con una especie de plásticos amarillos y unas misteriosas máscaras de chumbo, máscaras de plomo, se habían matado en algunos lugares de Brasil. Pablo tenía todos los datos y, como decía Carmen antes, con la voz emocionada, nos contaba así la cara oscura del misterio, la que siempre denunciamos aquí, porque ni creemos ni dejamos de creer, tenemos un sano escepticismo con todo y con todos. Pablo nos contaba los últimos hechos. Iban para una extraña misión, subieron al cerro, varios testigos los vieron subir a final de la tarde
debieron tardar más de 2 horas para alcanzar la cumbre de esta montaña tupida de vegetación tropical. Y allí se posicionaron, se tumbaron, se quedaron de espaldas, se pusieron unas extrañas mascarillas, ¿no?, de plomo, muy toscas, como has dicho, y esperaron algo, un contacto. Un contacto que no sabemos si se produjo o no. Lo cierto es que las fotografías, la primera vez que se veían las fotografías, las teníamos aquí en las manos, del levantamiento de los cadáveres, eran espectaculares. Cuando la gente se manta, madre mía, se manta, digo yo, esto ya es el fin de las Navidades, ya se mata en honor a los extraterrestres, en honor a los supuestos seres de otros mundos, y eso tiene un peligro increíble, tiene un peligro que aquí queremos denunciar y alertar, porque en España también ocurrió. Hablábamos de casos en Tarrasa, en las cercanías de la vía férrea de Sabadell, en Lérida, españoles, gente completamente normal que en los años 70 decidió poner la cabeza en las vías del tren y esperar ese convoy que les llevaría a otro mundo. Una forma terrible. ¿Qué contar, Carmen, de nuestros corresponsales internacionales? Pues que nos hacen unas crónicas espectaculares y que ellos mismos son los que nos proponen temas, incluso nos envían noticias que han ocurrido en sus países y a los que nosotros no nos habíamos enterado de ellas. Hay que dar las gracias a Julio de la Guardia, a José María Patiño, a Javier del Pino, a Joan Solés, bueno, a todos los corresponsales de la cadena SER que se han emocionado con este programa y que incluso pues hacen esas crónicas con todo el cariño del mundo y nos las envían raudas cuando las necesitamos. Porque nosotros teníamos sinceramente la sospecha de que puede que no quisieran actuar en un programa que siempre con los temas del misterio pues puede tener mala fama. Mala fama en un principio en el sentido de la mala imagen que dan algunos medios, sobre todo visuales. Pero con el tiempo fueron viendo que no. Y algunos realmente hicieron meritorias investigaciones. Una crónica que representa a todas, a las más de 300 que se han emitido en Milenio 3. Una crónica que nos hablaba en un momento muy concreto, en el aniversario de la muerte de JFK, de Kennedy, de los misterios, de la maldición. Lo hacía así desde Washington, viendo todos los datos, calibrando. Una crónica que nos gustó muchísimo y que representa, repito, a toda la de todos los compañeros, Javier del Pino. Buenas noches. La verdad es que lo mejor para entender qué es esa llamada maldición de los Kennedy es repasar un poco el árbol genealógico más oscuro de la familia. Sin entrar en detalles, se pueden recordar estos casos, por orden cronológico. Joseph Kennedy, padre del presidente, murió a los 29 años en un accidente de aviación durante la Segunda Guerra Mundial. Rosemary Kennedy, hermana del presidente, tuvo una lobotomía mal practicada que la dejó retrasada mental en 1941, ingresada en un psiquiátrico el resto de su vida. Kathleen Kennedy, hermana del presidente, muerta a los 28 años en accidente de aviación. Patrick Kennedy, hijo del presidente, muerto a los 2 días de nacer, 3 meses antes de que mataran a su padre. John Fitzgerald Kennedy, presidente, asesinado en Dallas, como todo el mundo sabe, a los 46 años. Robert Kennedy, hermano del presidente, asesinado en Los Ángeles a los 42 años. David Kennedy, hijo de Robert, sobrino del presidente, muerto en Florida a los 24 años por una sobredosis de droga. Michael Kennedy, hijo de Robert, sobrino del presidente, acusado de mantener relaciones con una asistente menor de edad, muerto a los 39 años en accidente de esquí. Joseph Kennedy, hijo de Robert, sobrino también del presidente, en un accidente de coche en el 73 dejó paralítica a la mujer que viajaba con él. Edward Kennedy, hermano del presidente, accidente de coche en el 69, el vehículo cayó a un río, una mujer apareció ahogada dentro de ese coche. Edward Kennedy Jr., hijo de Edward, sobrino del presidente, pierna derecha amputada a causa de un cáncer. Patrick Kennedy, hijo de Edward, sobrino del presidente, ingresado en el 86 en una clínica de desintoxicación por su adicción a la cocaína. William Kennedy, hijo de Jane, sobrino del presidente, acusado en el 91 de violar a una mujer, absuelto en el juicio. John Fitzgerald Kennedy Jr., hijo del presidente, muerto a los 38 años en accidente de aviación junto con su mujer y su cuñada cuando iba camino de la boda de una de sus primas. Yo creo que con todo esto la palabra maldición está más que justificada. Era Javier del Pino. Y en nombre de todos los corresponsales, haciendo una ruleta, ha caído en un país, Italia, Joan Solés, y en nombre de todos, pues sus mejores deseos para el 2004. Felices fiestas a todos los oyentes de Milenio 3 desde Italia, de Joan Solés, y todos los mejores deseos para el próximo año 2004.
Pues a él y a Miguel Pedrero, José Lesta, Requejo, Juanjo Benítez, José Gregorio González, Chema Fon, Luis Mariano, Francisco Contreras, Gonzalo Pérez Sarroa, Andrés Herrera, José Manuel García Bautista, Rafa Cabello, Enrique Chazarra, Mariano Fernández Urresti, Ángel Briongos. Bueno, la lista sería interminable. Todos ellos, con el vínculo fortísimo de la amistad, pues han intentado informar lo mejor que han podido, y nos encontramos en este momento para decirles que mil gracias. Como gracias a gente de la talla de uno de los más prestigiosos historiadores de este país, Manuel Fernández Álvarez, el hombre que ha escrito los libros, biografías de Carlos V, de Felipe II, Juana la Loca, profesor emérito de la Universidad de Salamanca, catedrático de Historia, una autoridad mundial. Hablábamos de uno de los programas que a mí más me ha tocado. Realmente me sedujo la historia del otro Colón, los enigmas de Colón, los enigmas del prenauta, del supuesto náufrago que años antes legó a Colón una serie de secretos, de mapas. ¿Cómo disfrutamos con aquel programa? ¿Cómo disfrutamos cuando Manuel Fernández Álvarez, auténtico científico de la historia, nos confesaba que había datos para pensar en ese misterio auténtico, que hubo un Colón anterior? ¿Qué de cosas aprendemos? Lo recordamos. Que Colón está tan seguro de todo ello porque ya, posiblemente, ya había hecho aquel viaje, o bien había encontrado, había hablado con alguien que lo había, el marino desconocido, pero el marino que encuentra pues en su agonizando, y que le descubre su secreto de que yendo hacia Occidente se había encontrado con nuevas tierras. Que entonces, como dice, en ese caso hay un testigo de la época, que es la gran figura del padre de las Casas, que dice que es que él parecía que aquel secreto lo tenía tan como si lo tuviera guardado, todo aquella aventura, como si lo tuviera como un secreto guardado en una arca, y que del cual él tuviera la llave, ¿no? La llave del misterio, nunca mejor dicho. ¿Te acuerdas del programa de Enterrados Vivos? Claro que me acuerdo perfectamente, porque además fue un tema en el que nos metimos también a fondo, rescatamos todo tipo de historias de enterrados vivos, incluso Katia, en este caso, dio con una tienda muy particular. ¿Tienda del espía? Además, efectivamente, la tienda del espía, donde además pues había un aparato que se metía en los ataúdes por si te enterraban vivo, aún hoy en día. Hoy en día, 2003, Chivatrón se llama, y lo habían vendido. En el 2003 seguía muy vivo el miedo a la muerte, a ser enterrado vivo. Nos lo contaba el director de las tiendas del espía, lo recordamos. El equipo Resurrección es un sistema de comunicación, utiliza tecnología GSM. Entonces surgió viendo reportajes de que la gente, hay bastante gente que han enterrado viva, entonces aprovechamos el equipo Chivatron para esta aplicación. Pues esto es una cajita que es como un móvil, lleva una tarjeta GSM, lleva una batería, como los móviles, y lleva una programación. Y ahí estaba, el Chivatron, ni más ni menos. 2003 en España se habían vendido 10 o 12 unidades, increíble. Y también un placer, porque es un pequeño homenaje a todos vosotros y a todos los que han hecho posible este programa distinto. Pues yo le llamo mi maestro y tengo que defenderlo siempre. Aunque muchas veces, también lo digo, no esté de acuerdo con sus teorías, pero periodísticamente y como persona no he encontrado otro igual. Uno de los lujos de las emisiones de 3 a 4 de los domingos, a la madrugada, de 3 a 4, ni más ni menos. Una de tantas intervenciones, una de tantas crónicas de su planeta encantado. Juanjo Benítez. Sí es, efectivamente, es una etnia que está en el centro prácticamente de África, muy primitiva. Los Dogon están prácticamente, no dirían en la edad del bronce, pero casi, no son totalmente analfabetos, y sin embargo, pues ya en los años 30, 40 le contaron a los antropólogos franceses que aparecieron por allí que ellos conocían sirio, que conocían... Y por supuesto los misterios de la Iglesia estuvieron presentes en nuestro programa en Milenio 3 a lo largo de estos 3 meses intensos. Bueno, 3 meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 4 meses. Misterios de lo más diverso y que sobre todo se han ido acrecentando con la llegada de las Navidades. Hemos hecho un montón de especiales en torno a Jesús, a los documentos perdidos sobre la oscura vida que transcurre sobre todo desde la infancia, adolescencia, juventud de Jesús de Nazaret, y también, por qué no decirlo, fascinados con los secretos que se pueden encontrar en el Archivo Vaticano y que solo de vez en cuando
suelen ser desempolvados. Un corte, una película, como tantas otras veces, nos servía de introducción a un asunto casi visualizando lo que había ocurrido tantas veces. En esta ocasión eran dos sacerdotes del Archivo Vaticano que discutían en torno a un hallazgo. Escuchamos. ¿Y no hay un solo evangelio con las palabras exactas de Jesús? Somos hombres ciegos en una cueva buscando una vela que estuvo encendida hace 2000 años. ¿Y qué hay en ese texto? Solo me han dado una de cada 3 páginas. ¿Por qué? Siempre dividen los documentos que son confidenciales en 3 partes. 1/3 para los dominicos, 1/3 para los franciscanos y 1/3 para nosotros, los jesuitas. La verdad del documento solo es conocida por unos pocos poderosos. Eso es típico de aquí, ¿no? Vivimos en un mundo muy competitivo, Andrew. La Iglesia no es ninguna excepción. De aquí nunca sale nada, ¿verdad? A no ser, claro, que ellos quieran. El misterio de los archivos del Vaticano. Extensísimas estanterías, documentos, legajos. Carmen, hemos tenido especialistas diversos de la Iglesia que han investigado en esos archivos, tanto el padre Guijarro como el padre Robles, que, bueno, con mucha apertura de miras, valientemente, nos hablaban de los misterios que la institución está investigando últimamente. Milagros, apariciones, algo fascinante, ¿no?, que tú tocaste en uno de tus libros, en Misterios de la Iglesia. ¿Quién pudiera acudir además a esos archivos vaticanos a los que pues, mucha gente, la mayoría, nosotros no tenemos acceso, tan solo unos cuantos sacerdotes, porque es verdad que hay mucho ocultismo, entre comillas, en esos archivos, porque no se deja acceder a la mayoría de los documentos que hay allí, pero personas como el padre Guijarro o como el padre Manuel Robles pues tienen otros puntos de mira, tienen una apertura mental hacia otros temas, hacia que pueden ocurrir cosas extrañas en torno a los fenómenos religiosos, y estuvieron en Milenio 3 para contárnoslo. Los estigmatizados, como decíamos, las apariciones, un asunto que siempre intriga, el demonio. Y tengo que deciros, hablando del demonio, del diablo, de Lucifer, como queréis llamarle, que el próximo Día de Reyes tendremos dramatizaciones especiales, un regalo de este programa para toda la audiencia, y que una de esas será con temas que tienen que ver con el demonio. Nos dimos cuenta de que era uno de los asuntos que más miedo provocaba, sin duda alguna, en la audiencia, pero ese demonio, dogma de fe para la Iglesia, está ahí, y según parece muchas personas habían sido influenciadas por él. Esos documentos, esos viejos casi pergaminos, se guardaban en las estanterías del Archivo Vaticano. Manuel Robles nos decía hace bien poco, en un programa que dedicamos a profecías de los papas, ni más ni menos, papas como San Malaquías, profetas como San Malaquías, que habían hablado de papas que iban a morir, sus símbolos de nacimiento, extraños acertijos, pues nos comentaba que recientemente se había abierto parte del archivo, siempre para especialistas, pero una gran parte seguía oculta. ¿Escuchamos a Manuel Robles, Carmen? En el Archivo Vaticano se conservan, claro, documentos prácticamente desde el siglo IV hasta nuestros días. Y entonces se podría decir, un tren larguísimo que contiene pues muchísimas cosas, extraordinarias cosas. Y claro, yo diría que hasta que no ha llegado este Papa, Juan Pablo II, pues más o menos ha estado un poco... no era fácil franquearlo. Ahora el Archivo Vaticano está abierto hasta el año 1930 aproximadamente, y entonces pues quizá estos años pasados o estos siglos que estaba un poco cerrado, pues contribuye un poco este modo de actuar pues a mitificarlo un poco, ¿no? Pero sobre todo es porque tiene un contenido desde, en fin, lo que es un archivo impresionante, ¿no? Y creo que se puede decir perfectamente que es el archivo histórico más importante del mundo. Lo decía Manuel Robles, que era sacerdote, periodista y había trabajado en el Vaticano y lo conocía bastante bien. Si se exhumaran parte de esos documentos, esos archivadores, saldrían maravillas. ¿Sobre qué tema especialmente te interesaría a ti, Carmen, por ejemplo, encontrar información? Pues a mí sobre todo sobre el tercer secreto de Fátima, el manido tercer secreto. Ajá. Del que al final no hemos conocido, yo creo, toda la verdad. La versión real, ¿no? Uh-huh. Se ha hablado mucho. Yo creo que el tema de Fátima fue uno de los programas del verano. Habrá que volver a tocarlo porque se habla mucho de ese tercer secreto, si fue el real, si no fue el real, si se manipuló, si se maquilló. En torno a la Iglesia y esa especie de capa oscura como si fuera una sotana y sus misterios, pues siempre va a quedar la duda. Una duda que aquí
hemos intentado simplemente contar. Ya está aquí Katia con los últimos mensajes, con los deseos sobre todo, de paz, de misterio, de búsqueda de ilusiones. Y os acordáis, ¿verdad, compañeras, que el programa número 1 estuvo Iñaki Gabilondo? Y tuvo una valentía que yo siempre le voy a agradecer, de contar un caso personal, tema OVNI. Y cómo no, en la segunda temporada, en septiembre, también estuvo. Y dijo unas frases increíbles, las frases que podían ser de cabecera de este programa. La humildad frente al misterio, porque el misterio existe. Cuando pasa una cosa como esta, se produce un choque entre la racionalidad y la conciencia que tenemos de nuestros límites, ¿no? El primer instinto es, pues, la incredulidad. Pero hace mucho tiempo que las personas que hemos dedicado algún momento a pensar, sabemos que la razón es la clave de toda nuestra sociedad y de nuestra manera de entender la vida, pero que tiene que convivir con sus vecinos los misterios. De manera que yo no sé muy bien qué es lo que sabemos, no sé muy bien qué es lo que no sabemos, no sé muy bien qué es lo que terminaremos sabiendo algún día, no sé qué es lo que no terminaremos nunca por saber. Y por lo tanto, el primer instinto de incredulidad automáticamente luego yo lo tamizo con esta humildad ante lo misterioso, ante lo desconocido, que también la experiencia me ha enseñado a respetar. Mi reacción es la de la estupefacción, después de la incredulidad, concediéndole siempre un margen, como te digo, por humildad y por conciencia de que hay que convivir con los misterios, que seguramente acompañarán siempre al hombre. Pues ahí estaba Iñaki diciendo que los misterios siempre acompañarán al hombre, al ser humano, y nosotros lo creemos. Katia Rocha, 7640, críticas para mí sobre todo, ¿no? Y para vosotras lo mejor del programa, por lo que veo. Jorge nos dice, por ejemplo, críticas, a veces Iker se repite muchos y otras hace Cierto. preámbulos muy largos. Cierto. Creo que es porque se emociona. Lo mejor, Cierto. Carmen y Katia. Toma ya, Muchas sí que gracias. sabe. Iba a decir cierto también. Oye, tenemos aquí una sidrita que vamos a abrir en vivo para todos los compañeros. Sidrita ligera y buena para el mejor deseo para el 2004, Yo me he ¿no? tomado 2 vasos ya, pero bueno. Ah, bueno, por eso es lo de los ojos. Bueno, hay oyentes que nos dicen, como Mar Rentero de VA, tenéis el mejor programa de la radio y la SER tiene en sus filas los mejores periodistas del misterio, Carmen e Iker, que os den más horas. Bueno, otros oyentes nos dicen, espero que cuando me llegue la muerte los ondas puedan oírse en el más allá, en la otra realidad. Besos, Vicky. Vosotros no os merecéis un onda, sino que os reciba el rey, Sergio Valladolid. Sí. Bueno, igual para que nos cuente algún misterio, porque por lo que yo sé, el rey y la reina estaban en aquel viaje con Iñaki Gabilondo. Sí, el iban a famoso Japón, viaje del exactamente. OVNI. A China. A China, exactamente. Iker, siempre dices que te gusta mucho Cáceres, pero no te vemos por aquí. Saludos, amigos, Antonio Pino de Cáceres. Es que hay que hacer un programa en Cáceres. Yo Desde lo siento luego. tirar también para mi tierra, pero hay que hacerlo desde Tierra ahí, misteriosa donde las haya. Tierra misteriosa donde las haya. Bueno, otro oyente nos dice, por ejemplo, la única crítica es que no dure más. Iker, te ha visto en tu página web. Eres muy guapo, Yolanda. Sí. Y también dicen lo contrario, que yo ya lo sé. Gustavo de Granada Hoy estoy dice, de autocrítica, o sea, mal inglés, me enrollo mucho y bueno, ¿qué le vamos a hacer? quieren programas más largos y no tan cortos. Cuando estás arropado hasta